están ustedes en el Colegio Oficial de Filosofía, Letras y Ciencias, que es el Colegio Profesional de los Educadores, en Madrid. La tarde no es muy apacible, pero yo creo que lo vamos a pasar bien. Va a ser un encuentro, yo quiero que sea muy cercano, que Robert, colegiado nuestro desde hace muchos años y profesor de enseñanza secundaria en la universidad también, nos transmita un poco lo que él quería hacer, ¿no? Que era un testimonio muy directo de algo que le lleva muy dentro, que ahora hace unos minutos me comentaba que necesitaba hacer, ¿no? Él es autor de, como explicará nuestra compañera, él es autor de varios relatos ya, tiene bastantes cosas escritas online también, es profesor de historia, de lengua y literatura, tiene muchas cosas que contar, pero yo creo que esta es una historia que especialmente le ha necesitado su espíritu transmitirnos a todos, y nos va a desvelar, creo que también, algún secreto al respecto. Yo he leído el libro realmente y me parece una novela tan personal que yo siento que al escribirla se le iba un poco de las manos, ¿no? El juego del diálogo, que a mí me ha recordado, se lo comentaba con un compañero esta tarde, me ha recordado a una obra teatral, porque es tan gráfico, tan descriptivo, que a veces sientes que está el corazón ahí más que pues no sé, el cuidado por la gramática o el cuidado por la expresión. Yo creo que ha quedado en segundo plano y él lo que ha puesto ahí ha sido el corazón. Nos va a contar bastantes cosas, supongo, porque tenemos tiempo, y yo quiero dar la palabra a la persona que realmente va a presentar a Robert, que es su compañera Rosa Calero, que sí que nos vas a hacer una semblanza un poco más completa, y luego le damos la palabra a él. Si os parece, al final tenemos un ratito para preguntarle algunas cosillas que nos dejen más satisfechos, si es que algo se nos ha quedado en el aire. Adelante. Pues... Acerca el micrófono para que la grabación... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, bien. Bueno, pues Robert y yo nos conocimos a finales de los 90, mientras cursábamos estudios de historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Y desde el primer momento noté en él mucho interés por lo que es la historia social, de la gente, de las vivencias de las personas del día a día y cómo llevan sus vidas. Me comentó por aquel entonces, ya hace mille tempore, que tenía en mente un proyecto sobre este tema, y que bueno, que su abuela le había animado a llevarlo a efecto este proyecto. El trabajo lo realizó pues con entrevistas a su abuela durante mucho tiempo, pues grabando las conversaciones que tenían, y luego toda la información que recabó pues tuvo que contrastarla en el archivo histórico de Salamanca, hasta que bueno, finalmente terminó el libro. Y lo que pasa es que bueno, el trabajo tardó tiempo en ver la luz, una serie de cuestiones, y hasta hoy que ya pues bueno, por fin lo vemos materializado. Y bueno, yo os animaría a su lectura porque bueno, sobre todo habla sobre la vivencia de estas personas, de los protagonistas, su día a día, y de cómo esa vida de estos protagonistas se desarrolla en momentos muy difíciles y complicados de la historia de nuestro país. Y bueno, pues os dejo con Roberto. Pues nada, parece ser, a ver si se me oye, que me toca a mí hablarlo todo. Bueno, en primer lugar, como siempre, me gustaría empezar los agradecimientos. ¿Se me oye bien? En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Profesionales de la Educación, desde luego, porque desde el primer momento confiaron en mí absolutamente y, en definitiva, he llegado hasta aquí pues gracias a ellos. Quería empezar un poco por el gerente, por Mariano, que fue el primero que confió en mí, con la primera persona con la que yo hablé para proponerle mi proyecto. En segundo lugar, a Aurora Campuzano, pues que me aguanta un poco y bueno, pues también me ha puesto muy a mano todas las herramientas y todos los medios para que pudiera seguir adelante este proyecto. Y en general yo creo que a toda la gente de este Colegio de Profesionales de la Educación, que espero que no se me olvide, si me olvidará alguno, pero en principio Luis Panadero,
Roberto del Decano, Isabel, María Ángeles, María Antonia de la Lama, gente que ya, pues como bien ha dicho ella, yo estoy colegiado hace casi 20 años, entonces, bueno, pues conozco a la mayoría de la gente de este colegio, y pues, unas veces por cursos, otras veces por otras cuestiones, pues he tenido una relación muy estrecha con ellos. Además del Colegio de Profesionales, quería también agradecer a Global SL, que son los que me han, de alguna manera, hecho esto, el libro. En definitiva, especialmente a Luis Plaza, que pues ha sido un placer trabajar con él, lo pasé muy bien con él, y a todo el equipo que pues, hizo el libro, es decir, pues, diseño gráfico, maquetadores, los impresores, en definitiva, a todas las personas que han colaborado también en la elaboración del libro. Y finalmente, agradeceros a vosotros, a todos los que habéis venido. Bueno, pues estoy contento, sobre todo porque la mayoría sois o bien compañeros de profesión, profesores de secundaria, no miro a nadie, y otros sois, bueno, mi tío, que es hermano de mi padre, que ha venido en representación de la familia, porque todos sabéis que soy de fuera, y la mayoría, por lo que estoy viendo, sois amigos míos, pero yo creo que amigos míos de toda la vida, amigos de hace más de 20 años, yo creo que la mayoría. Entonces, bueno, pues también agradeceros sobre todo vuestra fidelidad respecto a la amistad. Y bueno, una vez que he hecho los agradecimientos, me gustaría hablar de la persona que os vais a encontrar, que creo que algunos y algunas la conocéis en persona, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, esta es la persona en la que me he inspirado en esta novela, y deciros que desde ya la génesis, la gestación de esta novela, para mí fue bastante complicado hacer este proyecto. Primero, bueno, tuve problemas con una anterior editorial que no viene a cuento, por eso se ha retrasado el libro, pero también de alguna manera fue difícil porque era un proyecto, como bien ha indicado antes Aurora, que me había propuesto ella, esta persona, Libertad, que se llama Libertad, aunque se le borró el nombre y le pusieron otro nombre, pero su nombre auténtico y real es Libertad, Liber. Entonces, de alguna manera fue complicado porque yo me tuve que desplazar a Salamanca, a Villares, a casa de ella y elaborar la historia. Es decir, tenía que buscar por un lado información que a veces, bueno, pues no era muy, no me quedaba muy claro si era información veraz, real. Yo me ayudé de un blog de notas y también me ayudé de una pequeña grabadora que tenía donde iba recopilando canciones que me cantaba ella, cosas que me iba explicando, pero que de alguna manera se posponía porque ella le costaba mucho soltar algo. Es decir, que, a ver, ella me propone hacer esto, es decir, que yo no sabía nada, porque no conozco evidentemente la historia del pasado de mi abuela, de Libertad. Entonces me dijo que quería contarme cosas, que quería decirme algo, que tenía que decir, que explicarme, pero que no sabía ni siquiera sus hijos, con lo cual imaginaos qué papeleta me cayó a mí. Entonces, claro, de alguna manera me enfrenté a algo que cada historia que me contaba me iba dejando como más sorprendido, más estupefacto, porque en realidad es que para mí todo era como muy extraño, es decir, pero que esto está pasando en mi familia, que esto ha pasado en una persona que es mi abuela. No tenía absolutamente ni idea, de verdad. Pero luego, a ver, yo veía que ella quería soltar, quería contar, quería de alguna manera expresar algo que llevaba durante muchísimos años guardado, pero que pues no se atrevía, por las razones que fuesen o por las que vosotros ya os imagináis, probablemente, pues ella no quería contar ni se había atrevido. Entonces empezamos por ahí, es decir, recopilar toda la información. La decisión que fuese yo, pues realmente tampoco la tengo muy clara. Yo tenía mucha complicidad con ella, pero creo que decidió que fuese yo, pues porque sois uno de sus nietos mayores, y a lo mejor me veía un poco más responsable, pero esto ya es una cosa mía. No lo sé, Lolis. Probablemente ya hablaremos tú y yo de esto. Bueno, en principio,
ella quería que contara una historia, pero que no dijera todo. Es decir, ella, como tenía, no sé si era pánico, o era... Probablemente sí que era pánico, era miedo, pero ella decía, esto lo dices, esto no lo dices, esto sí. Digo, bueno, a ver, si vamos a hacer una novela, la tenemos que hacer en condiciones, tenemos que contrarrestar todo, tengo que buscar fuentes, y abuela, te necesito que usted, Libertad, me explique las cosas bien, de verdad, y no se corte nada. Claro, a partir de este momento, él ya se empieza a sincerar un poco más. Pero otra vez, esto se vuelve a retrasar, porque ya a veces, es decir, era tan fuerte que a veces lloraba y se tiraba llorando una hora y no paraba de llorar. Después, a veces, pues no sé, a veces me contaba cosas, se quedaba en blanco, era ya muy mayor, también es cierto, y afortunadamente fue un poco antes de que le dio el Alzheimer y murió rapidísimo. Entonces, bueno, me planteó que, ¿por qué no lo hacíamos? Como ella tampoco ya no tiene estudios, evidentemente, me planteó que por qué no lo hacía como ya indicaba Aurora, como diálogos, que fueran como cosas que a ella le vinieran cercanas, es decir, plantear la novela desde el punto de vista de un diálogo, donde existe un narrador, que el narrador va contando la historia y que a la vez él ya se va dejando llevar por esas historias, pues va contando y permite que efectivamente este narrador indague en su vida, en su más adentro, en sus sentimientos más profundos, claro. De alguna manera tampoco fue muy fácil, la verdad, porque era un poco desordenado todo. Entonces os vais a encontrar con una novela que tiene algún que otro flashback, tiene flash forward, es decir que puede resultar quizás al principio un poco enrevesada porque es una historia que va para atrás, vuelve para adelante, pero se necesitaba hacer así, es decir que de alguna manera se necesitaba hacer así, lo voy a explicar muy sencillo. Ella quería que hubiera matices y cosas que se reflejaran en cada momento, detalles muy puntuales que quería que apareciesen en este aspecto, en el otro aspecto, y a lo largo de toda la novela. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo como se debe hacer por capítulos, y vamos a ir valorando, viendo un poco, voy a ir parcelando la información, y tengo que ver a ver qué hay de realidad y a ver qué hay de ficción en esta historia. Como ya ha dicho también Rosa, no solo fui al Archivo Histórico de Salamanca, sino que tuve que ir a la Dirección General de Registros y Notariado, de aquí de Madrid, y la verdad es que casi todos los documentos que encontré eran todos, es decir, quiero decir que toda la documentación que cotejé era correcta. Es decir, mi abuela, con 88 años, 85, tendría 86, es que me había dado toda la información correcta, no se había equivocado en ni un solo dato. Bueno, creo que se equivocó en la muerte de un familiar, pero bueno, se pudo resolver. Entonces, yo creo que lo bonito que tiene esta novela es que, de alguna manera, tiene mucho de realidad, pero también tiene mucho de ficción. Entonces, yo creo que lo bonito de la novela es que os va a costar un poco saber qué es lo que es más real y qué es lo que no es tan real, qué es lo que es un poco más de ficción, donde ahí jugamos un poco los dos. No quiero tampoco que penséis que es una novela muy trágica, evidentemente si está ambientada en la época que vivió ella, pues hay momentos, bueno, pues momentos ya sabéis, Segunda República, Guerra Civil, franquismo, sobre todo el franquismo. Hay momentos terribles en la novela, hay, como digo, hay situaciones delicadas, pero en realidad creo que también tiene un punto festivo la novela, es decir, que tiene, no sé, yo creo que lo bonito de la novela fue que ella al final estaba feliz, y hay muchos elementos a lo largo de la novela que efectivamente yo creo que, al menos pienso yo, que se aprecia claramente pues un poco todas las cosas buenas que también vivió Liber a lo largo de su vida. Me ha gustado mucho reflejar aspectos que ya pues, son intereses que se hiciesen de esta manera, pues como son las bodas populares y sobre todo del mundo rural. Esta historia está ambientada en el mundo rural. Y me gustó también mucho el tema del homenaje de la matanza del cerdo, que es tan típico en algunas zonas del país, sobre todo, bueno, todavía se sigue haciendo en algunas zonas de España. Creo que, no sé, creo que plasmar estos aspectos así de la tradición, así del contexto más
más rural, más profundo, me parece que ha quedado muy bonito también. Entonces, creo, repito, ya sé que me estoy repitiendo un poco, pero voy a ser muy breve, que yo creo que la novela, a pesar de que está, creo que demasiado, no sé si es mi opinión, un poco llena de flashback, flash forward, creo que ha quedado muy bien conectada a la historia. Creo que ha quedado muy bien conectada y creo que también es bastante clara. Evidentemente yo soy profesor de lengua castellana y de lengua catalana, que se les ha olvidado a las dos. Llevo más años dando lengua catalana, pero bueno, ahora cuando estoy fuera del territorio de Cataluña, pues trabajo en lengua castellana, evidentemente. Pero efectivamente di más importancia a la cuestión personal que a la cuestión lingüística, es decir, que de alguna manera hemos procurado escribirlo con una calidad un poco aceptable y yo creo que no ha quedado tan mal, pero que no he dado tanta importancia al aspecto lingüístico porque yo necesitaba reflejar muchos localismos que son expresiones que a veces pongo entrecomilladas y que a veces, como ya las repito tanto, ya ni las entrecomillo. Lo he hecho aposta y además llegué a ese acuerdo con el maquetador. Le dije, no, es que quiero que esto, de alguna manera, el lector, la persona que lo esté leyendo, pues se esté dando cuenta de cómo se habla, de cómo hablaba ella y su entorno más cercano, todos los personajes que se han ido desgranando, que salen muchísimos personajes en la historia. Y entonces yo creo que efectivamente el elemento, el punto más sentimental, digamos que le he dado un poco más de prioridad, más de importancia que al aspecto lingüístico, pero no os preocupéis que está bastante, creo que ha quedado bastante bien. Creo que de momento las faltas de ortografía se han intentado corregir todas, no os preocupéis. ¿Y qué más cosas quería decir? Bueno, no voy a extenderme mucho. Sí que quería decir alguna cosa, porque aquí bueno, hay gente que de La Mancha, hay alguno y alguna, casi todos sois castellanos, entonces la verdad que los localismos os los vais a reconocer. Hay algunas señoritas de La Mancha y algunos de Castilla y León. Y también hay andaluces y algún catalán, es decir que, y alguna inglesa. Entonces, bueno, pues está un poco representado en el país y bueno, la parte, el contexto internacional, exacto, de alguna manera. Yo creo que sobre todo a los que sois del área de la meseta norte y meseta sur os va a resultar muy cercano, por lo menos yo creo que la gran mayoría de localismos que hemos utilizado en la novela. Y luego quería hablar también de recortes, porque claro, como estamos sufriendo tantos recortes, sobre todo en educación y en sanidad, pues es que yo también hice un recorte en este libro. Porque cuando terminé de escribir la novela y, en fin, bueno, estaba con otra editorial, tal, entonces acabaron siendo casi 350 páginas. Era en principio en formato de libro de bolsillo, que me encantó la propuesta del colegio y de la maquetación de Global, de cambiar el formato y hacer este formato un poquito mayor que el formato de libro de bolsillo. Y de alguna manera, os voy a explicar por qué lo recorté. Se habían incluido muchos documentos que ella quería que yo incluyese, es decir, cartas, sobre todo fotos, había muchas fotos y había muchísimas, había muchas cartas, de hecho han quedado 4 cartas contadas, pero yo, viendo un poco el repaso, me pareció que, primero, este libro yo quería que personas que también no están acostumbradas a la lectura, que no tienen un hábito diario de lectura, también lo leyesen, porque me interesa que llegue a un cierto sector de población, que también a mí me interesa, porque yo también, igual que todo el mundo, tengo familia, pues, de todos los, digamos, ámbitos socioeconómicos y culturales. Y por otra parte, me pareció que había cosas que ya sobraban. Es decir, que, de alguna manera, a ver cómo lo explico esto, yo creo que había documentos, pues, de una visita, tal cosa, por ejemplo, cuando, lo voy a desvelar porque no os quiero desvelar mucha cosa, cuando encarcelan al hermano, que el hermano es escritor, y es cierto que el hermano de mi abuela también era escritor, y a él en la cárcel, pues todo el mundo le adora, porque le escribe cosas que la mitad de los chicos ni entienden. Pues me pareció que había documentos que había que quitar, porque creo que iba a quedar excesivamente denso, y yo considero que una novela tan personal, tan íntima y tan sentimental, casi 400 folios me pareció un poco excesivo. Entonces empecé a recortar, ahora que está tan de moda,
y la ha dejado en 100 páginas escasas. Creo que ha quedado mucho más bonito, creo que también mucho más, bueno, pues a la hora de leerlo. ¿Cómo, perdón? Más accesible, ¿verdad? Sí, mucho más accesible, estoy de acuerdo. Más amable. Más amable y al ser más reducido va a quedar como más cariñoso, más, aún más personal de lo que es la novela. Otra cosa que quiero decir que se me había olvidado es, bueno, lo pone aquí en la sinopsis, pero sí que me gustaría dejar claro que evidentemente tengo que hablar de la historia, porque la novela se desarrolla en diferentes momentos de la historia. Entonces, por supuestísimo, se ha tratado con el máximo respeto a todas las instituciones, y no instituciones, personas que salen, franquistas, no franquistas, guardia civil, etcétera, etcétera. Está todo tratado con el máximo respeto, o por lo menos yo creo que eso es lo que hemos intentado. Entonces, voy a ir terminando, porque no me quiero enrollar mucho, que luego se nos hace muy tarde, ¿verdad? Vamos bien. Vamos bien de tiempo, ¿no? Y no sé, me gustaría que no dejaran indiferente a nadie esta novela, porque yo creo que dice mucho de las personas. Dice mucho de las personas porque yo creo que a veces todos nos callamos demasiado. Esa es mi opinión. Yo cuando terminé la novela, y le cambié todo, porque yo no podía hacer una biografía, había que hacer una novela elaborada con unos personajes, con un montón de diálogos, pero cuando terminé, que tardé muchísimo, se la presenté a mi abuela se echó a llorar y me dijo, ahora ya me puedo ir. Es decir, que de alguna manera creo que es bueno que todas las personas, yo creo que deberíamos de exteriorizar nuestros sentimientos un poco más, o por lo menos nuestras penas, o nuestras miserias. Creo, es mi opinión. En el caso de Libertad, desde luego funcionó perfectamente. Quiero decir que él ya necesitaba soltar una serie de cosas que le pesaban muchísimo, 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 y que una vez que soltó se quedó tranquila. Entonces, bueno, evidentemente el homenaje de esta novela es para ella. Y Aurora me preguntó por qué yo no puse mis datos, es decir, soy Robert Sevillano, soy profesor tal, me dedico a esto tal, y entonces le comenté, creo que sí, ¿no? Sí. Que fue por deferencia a la protagonista, es decir, yo quiero que en esta novela la única y absoluta protagonista sea Libertad. Entonces, no necesito contar nada de mi vida, la mayoría me conocéis, si te vas a Google os aparecerán cosas mías. Y bueno, es decir, que pienso seguir escribiendo más libros, tengo uno casi terminado y de alguna manera pues ya se me conocerá, pero en esta novela pues quería darle no el máximo, sino el único protagonismo a Libertad, que es la protagonista de la historia. En definitiva, es una novela que quiero dedicar a todas las mujeres, a todas las libertades, entre comillas, que sufrieron tantísimo durante la dictadura militar franquista. Yo evidentemente no lo conocí, pero bueno, creo que ella bastante tuvo. Se me olvidó deciros que la novela, otra pista que os voy a dar, está contextualizada evidentemente en Castilla y León, sobre todo en tierra de Campos, Salamanca, Valladolid, que es donde ella va a hacer viajes, a la cárcel, tal, un poquito en tierras de Portugal y en el País Vasco, que es donde hay un momento clave de la historia que se hace muy importante la localización del País Vasco. Bueno, voy terminando ya. Sobre todo espero que os guste mucho el libro, espero que disfrutéis muchísimo con el libro, creo que os va a gustar mucho. No sé si no os gusta, me lo decís también, me encantaría que me lo dijerais. Vuelvo a repetir, la mayoría de sois amigos míos y me conocéis desde hace muchísimos años, es decir, que hay una confianza absoluta. Si no os gusta, me lo decís. La crítica constructiva es excelente, es buenísima, a mí me sirve muchísimo, me ayuda a evolucionar y me ayuda a aprender, entonces, fenomenal. Jane, thank you for coming here, y a todos, de verdad, muchas gracias por venir. No hemos acabado, no, le Yo aplaudimos. por mi parte, gracias. Alguna cosa, pero no quería, un segundo, no quería extenderme demasiado porque quería decir muchas cosas, he preferido ir tocando un poquito aspectos de cada cosa y que os leáis la novela, es decir, no os voy a contar el argumento de la historia, ¿de acuerdo?
pero sí podemos preguntar. Ah, claro, por supuesto, sí. Mira, hay una frase preciosa que dice, tú recoges de Libertad en el libro, que reza: sé honesto, sé honrado y ve con la frente alta, pero sobre todo quiere y da cariño. ¿Qué perfil, cómo definirías a tu abuela? Y la segunda pregunta es, ¿qué tienes tú de tu abuela y qué tenía tu abuela de ti? Bien, la primera pregunta era una frase que nos decía todos los nietos cuando nos reunían allí en Villares. Ella tenía la costumbre, y a veces era muy gracioso porque mi abuela no tenía estudios, evidentemente, y se había criado siempre en el mundo rural, y además ella trabajaba en casas, es decir, que no había tenido acceso a la educación, y ella fue lo que tradicionalmente, se acaba de llegar un amigo, José, buenas tardes, acabamos de terminar, pero te agradezco igualmente que hayas podido venir, sé que trabajabas hasta muy tarde, pero te agradezco igualmente que hayas podido acercarte. Bueno, retomo la pregunta de Aurora, y ella a veces hacía comentarios que nosotros decíamos, pero abuelo, ¿usted dónde saca eso? Porque a veces nos decía, a ver, yo me conformo y me basta con que me queráis. Naturalmente, es que me encanta que me queráis, es una cosa que yo quiero. Y Belén, es una íntima amiga mía, le he comentado eso muchas veces. Le he dicho, ¿de dónde sacaría mi abuela a veces el vocabulario? Porque era una persona que no había tenido acceso prácticamente a la escuela, tuvo el problema terrible que tuvo con la guerra civil y después en el franquismo, y no tuvo acceso a los estudios, con lo cual se dedicó a trabajar en casas, a hacer bollos, dulces, caramelos, ya os doy otra pista. Y bueno, me sorprendió siempre que ella tuviera este vocabulario, esta riqueza verbal, porque ella se expresaba bastante bien. Mi tío Agustín también lo puede, creo que corroborar, con sus cositas, también ella tenía sus cosas, evidentemente, pero ella siempre nos hablaba del cariño, y esto lo puse porque ella lo decía así tal cual, siempre. Nosotros yo iba desde Madrid, o cuando estaba en Cataluña, o tal, siempre que íbamos a verlos, incluso cuando vivía el abuelo, siempre nos decía esta frase. Por eso me encantó ponerla al final del libro. Ella siempre daba como algo prioritario al cariño, siempre lo importante para ella era el cariño. Entonces para ella lo único que importante, todo lo que en esta vida funcionaba gracias al cariño. Y entonces yo una vez le dije, abuela, es que yo ya llevo como no sé cuántas relaciones y tengo 30 años. Bueno, ya sabéis que tengo 40 y pico. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que usted lleve 50 o 60 años con el abuelo? Entonces me decía, es que no hay ningún truco. El cariño y el respeto. El que me tiene tu abuelo y el que le tengo yo. Entonces, creo que te dejo contestada la primera pregunta. Es decir, era algo que ha ido siempre aparejado en nuestra vida. Ella siempre nos decía esta frase. Y lo de ser feliz, ser honesto, tal. Era algo que, fíjate, que es una cosa que hoy día es también desuso, ¿no? Si nos vamos a ciertos sectores de las altas instancias. Pero en realidad creo que el respetar, el cariño y sobre todo creo que la honestidad, sobre todo por encima de todo, son muy importantes, y creo que son valores que hoy están un poco denostados, un poco en desuso. Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. Te añadiría que también he puesto lo de The Book of Secrets de Loreena McKennitt, porque a ella le encantaba esta canción de Loreena McKennitt. Y entonces siempre me decía, ponme esa canción que tienes tú ahí que me gusta mucho. Entonces he pensado que acabar el libro con esta excelente artista canadiense me pareció precioso, por eso la hemos tenido puesta para los que han podido llegar antes, y que me gustaría luego ponerla un poquito, porque me parece preciosa la canción, a mí me encanta, y a ella también le encantaba. Y respecto a la segunda pregunta, pues te voy a decir, lo que he cogido de ella es la poca ambición en la vida, yo no tengo ninguna, probablemente. Sinceramente creo que es... Eso es un valor, ¿eh? Creo que, bueno, podría ser un valor... Bien entendido es un gran valor. Efectivamente, bien entendido podría ser un valor... Perdón. Podría ser un valor, pero creo que me falta un poco de ambición en esta vida. He sido muy poco ambicioso y a veces creo que podría haber conseguido más cosas si hubiese tenido un poquito más de ambición. Creo que ahí somos muy parecidos. Creo que también tengo de mi abuela que soy muy conformista. Pero antes no era tanto, ¿eh? He ido pasando por fases. Ahora soy más conformista. ¿Verdad, Loles? Solo hemos hablado tú y yo, por eso ella le digo... Creo
Bien, me voy a meter contigo, José, pero acabas de llegar y creo que no es justo. Entonces te voy a dejar ahí. ¿Y qué más me habéis preguntado? Porque no recuerdo. ¿Qué crees tú que le aportaste a ella? Pues yo creo que yo le aporté, sobre todo, creo que confianza. Ella tenía mucha confianza en mí y a veces, bueno, en los pueblos hay gente que no le gusta que los vecinos escuchen cosas de su casa. Entonces ella, se me ha pasado decirlo en la presentación del libro, pues ella lo que hacía era que cada vez que yo iba, pero vamos, no, mis hermanos o cualquiera, ella cerraba las puertas. La casa del pueblo de Villares es una casa de doble, es una puerta doble, ¿verdad que Olimpia también en La Mancha tenemos ese tipo de puertas dobles? Agustín, ¿verdad que sí? Entonces, ella cuando veníamos nosotros cerraba todas las puertas, sacaba el cambio y pasaba la llave, que no escuchen, que no escuchen. Entonces, yo creo que ella le faltaba un poco de confianza, porque tenía gente, tenía vecinos con los que tenía una relación extraordinaria, pero no tenía nada de confianza con ellos. No voy a entrar en nivel de nombres, evidentemente, porque si ya en la novela he modificado los nombres y he cambiado las historias, no lo voy a hacer ahora, evidentemente. Pero ella tenía como una relación muy estrecha con sus vecinos y vecinas, pero luego en realidad no tenía nada en absoluto de confianza, nada. Cerraba cal y canto todas las puertas, venid, venid, venid. Entonces yo creo que a ella le faltaba un pelín de confianza. Confianza en la vida y confianza en sí misma. Y yo creo que sí que le aporté algo de confianza porque yo siempre la escuchaba, yo le dejaba que me contara cosas. Y probablemente, a la pregunta que me hace Aurora, sí que creo que el hecho de que decidiera que fuese yo el que escribía la novela, que se sincerara y que me dijera, necesito contarte algo, necesito que quiero decirte algo, pero es muy largo, ¿eh? Digo, bueno, pues cuénteme. No, pero es que tienes que copiar mucho, tienes que escribir mucho. Digo, bueno, pues entonces vengo con la grabadora, ¿o qué hacemos? ¿O cómo hacemos esto? Y entonces ya cuando vi todo lo que me tenía que contar, tantísima información, tan excelente y tan escondida, porque claro, gracias a ella, gracias a la novela, pues vais a saber muchas cosas que repito que ni yo ni sus propios hijos sabían. Nadie sabía. Yo sí sabía que ya habían cambiado el nombre, pero no sabía muchas cosas, ni muchísimo menos aspectos que me fui quedando absolutamente estupefacto con lo que me contaba. Entonces yo creo que lo que tiene ya de mí es probablemente confianza en mí. Vamos, yo no sé si... Yo creo que también en la sociedad o en la... Creo que también se abrió un poco más, fueron pocos años porque murió, pero creo que tiene bastante confianza. Creo que cogió de mí la confianza. Y luego yo cogí de ella decía siempre, porque, a ver, yo creo que una persona que se ha criado en el contexto, en el mundo rural, pues no era muy normal lo que digo antes, que dijese, ella utilizaba mucho, le gustaban los adverbios, las expresiones naturalmente, efectivamente, y a ella le gustaba, que yo muchas veces creo que a veces no sabía ni utilizarlas donde correspondía, pero bueno. Y entonces yo creo que ella, y lo digo con toda la sinceridad, aquí tengo familia mía y tengo amigos íntimos que conocen la historia, pero creo que es la persona con más calidad humana que he conocido en mi vida, mi abuela, Liber. Creo que fue una persona maravillosa, igual que el abuelo también, igual que mis otros abuelos, evidentemente, pero que ella tenía algo muy especial que no he encontrado en el resto de personas que me rodean. Y ella tenía una calidad humana maravillosa. Eso no me la pegó a mí, tampoco. Yo creo que ella... Hombre, he intentado ser honesto siempre, pero creo que, bueno, pues... Tengo más cosas. Creo que me ha aportado también ser una persona sincera. Me gusta la sinceridad y creo que el ser muy directo. Creo que también es otro error hoy día que cometía ella y que cometo yo. ¿Verdad, Félix? Que soy demasiado directo. Entonces creo que hoy día, en los tiempos que corren, en Miguel, pues, ¿verdad que sí? Pues que creo que nos parecemos tú y yo mucho. Tenemos mucha visceralidad a la hora de contarnos las cosas. Tú eres muy diferente a mí, yo también, en algunas cosas, en otras no. Y tenemos un punto visceral que ella también tenía. Ella tenía un carácter terrible, a veces era, pero luego era maravilloso. Es decir, que pues, creo que te he contestado la pregunta. Rosa, ¿quieres preguntar? No, yo ya casi he trabajado con él en esto, o sea que no... Pues adelante. Yo quería preguntar una cosa. Has dicho que esta historia no la conocía tu familia, o entera. ¿Cómo la ha cogido? Pues es que, muy buena pregunta, porque no han visto el libro. A mi madre se lo he mandado hace 2 días, porque mis padres no viven aquí, viven en Salamanca,
Y entonces se lo acabo de mandar por correo urgente y le he dicho, bueno, no te la leas, espérate que lo presente o si quieres léetela. Y me ha dicho, no me atrevo. A ver, mi madre también. Me pasó una cosa muy curiosa porque vuelvo a decir que la novela al final creo que es muy positiva, muy respetuosa con todas las instituciones y con todo, pero al final es muy de valorar lo bueno, valorar el exteriorizar los sentimientos, ser tú mismo, querer y perseguir lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es lo que vas a conseguir en esta vida, ¿verdad? Y de alguna manera, pues creo que va por ahí la cosa, pero claro, yo he preferido esperar a presentarla. Mi madre ya la tiene, pero no he querido que mi familia sepa nada. De hecho, hace como 3 semanas estuve con otro tío mío, con un hermano de mi madre, comiendo, y me pedían información. Dije, no os voy a dar la información de cuando esté la novela pues ya elaborada y terminada, y la presenté. Digo, yo os mandaré un ejemplar y la leéis. Creo que les va a sorprender, porque mi madre, bueno, el otro día se puso a llorar. Mi madre es muy emotiva y muy sentimental, no tanto como mi abuela, cuidado, pero porque mi abuela era muy poco sentimental. La verdad es que en la relación, Liber parecía el hombre y mi abuelo Juan parecía la mujer, porque él era un llorón y ella era, digo esto, a ver, porque evidentemente hoy día no tiene sentido, es decir, las mujeres lloran y los hombres lloran, estamos buscando la igualdad, este comentario no tiene sentido. Pero que efectivamente en esos tiempos, en el contexto que vivieron mis abuelos, era un poco anormal, que mi abuelo era muy sensible, extremadamente sensible y muy llorón, y mi abuela era una mujer de campo, con mucho carácter y con un par de... Entonces, bueno, creo que a mi familia le va a sorprender mucho, porque es que mis tíos, mi madre, no saben muchas cosas, porque ella me prohibió que se lo dijera, cuidado. Muchas cosas que salen en la novela. Ellos aparecen en algún diálogo, tampoco lo saben, y hay un elemento de un capítulo que sí que lo conocen, evidentemente, un viaje que hay que hacer porque lo vivieron, pero la mayor parte de esta historia, Gerardo, amigo mío, no la conocen, es decir, que les va a sorprender mucho. Quiero decir que no es porque no me han preguntado, pero me he mantenido firme y no saben nada. Pero que se la van a tomar, creo que bien. Con sorpresa por un lado, porque creo que les va a sorprender mucho todo lo que van a escuchar, y por otra parte creo que con alegría, porque mi tío también, tengo un tío que está muy ilusionado en la novela, entonces creo que se la van a tomar. Ya he dicho antes que creo que es una novela muy positiva y no ataca a nadie ni atenta contra nadie, con lo cual creo que de hecho les van a gustar los diálogos. En la zona de Castilla y León, la meseta norte, pues se dicen la mayoría de los localismos que he utilizado en la novela, con lo cual no creo que tengan mucho problema para entenderlo. A Jane le tendré que explicar alguna cosa, ¿verdad? Porque hay cosas que son un poco complicadas, y si no, Miguel, que se lo explique. Pero creo que en principio bien. Roberto, has dicho que tu abuela, que Liber, había perdido la confianza en la vida. Yo no te pido que nos desveles la novela, aunque ya la tenemos delante, los vericuetos, ¿no?, de esta historia, pero ¿por qué? Esencialmente, ¿por qué crees que perdió la confianza en la vida? Pues por todos los avatares. Porque él ya... Perdón un segundo. A ver, ella tuvo una vida que no puedo contar, claro, pero tú la sabes. Pero ella tuvo una vida muy delicada y muy complicada. Tuvo una serie de cosas, como todo el mundo en este país, me da igual, en la guerra civil, en un lado, los otros, no voy a entrar en eso porque todo el mundo pasó de todo. Pero yo hablo del franquismo, del momento del franquismo. Ella le tocó, pues por las circunstancias, perder a toda su familia, hermanos, tal, el padre muerto en unas circunstancias terribles. Y entonces, claro, llegó un momento en que, desgracia tras desgracia, llegó un momento en que no quería... Me sorprendió muchísimo que ella era muy católica. Ella, Agustín, es cierto, iba a misa, creía muchísimo, tenía rosarios, cristos, cosas por todos los lados, era una cosa... Y decía, una mujer tan republicana, una mujer... Es que no entendía nada, era una contradicción permanente. Era una contradicción permanente, pero bueno, también hay que ver un poco el contexto de la época. Yo creo que la mala fortuna hizo que ella perdiese la confianza en la mayor parte de las cosas, y sobre todo creo que en las personas, porque claro, es que en aquel momento ella, ya digo que ella tenía una confianza con sus vecinos y le decía, me adoran, estamos súper bien, pero ella nunca jamás nada privado quería que saliera de puertas afuera. Es que ella cerraba las puertas, o claro, pasaba la llave y decía, bueno, ahora ya podemos hablar. O venía alguien y decía, márchate que tengo aquí a los nietos. Es decir, que tenía un punto
muy escurridizo, muy ladino también, que de alguna manera, bastante, que de alguna manera yo creo que creo, es mi opinión, igual me equivoco, creo que tenía que ver con esa desconfianza, esa falta de credibilidad en la vida. Creo que iba por ahí la cosa. Y hombre, ella era muy generosa y muy agradecida porque había estado trabajando con personas, que ella trabajó en muchos casos de sirvienta, evidentemente. Y bueno, hay personas que la trataron muy bien, por supuestísimo, pero hay personas que la trataron bastante mal. Y ella nunca tuvo un mal comentario para nadie. Es decir, todo lo que hacemos todos, a veces nos quejamos, fíjate, qué jefa de estudios tengo este curso, qué tal, o qué jefe tengo en tal. Pues en realidad, ¿verdad, Olimpia y Félix, compañeros? Pues entonces, ella nunca se quejó. Ella fue muy, yo creo que conformista, demasiado conformista. Pero también creo que ese conformismo le hizo ser excesivamente desconfiada. Digamos que corramos un tupido velo. A ella le gustaba el corramos un tupido velo. Aquí no pasa nada, pero sí que pasaba, pero mira. Y ya veis que, bueno, pues que tenía que hacer la novela y que había mucho por sacar y mucho por trabajar en la historia. Más preguntas. Esto se va a convertir en una entrevista casi de televisión. Sí, al final no sé, porque vamos. Menos mal que... Además yo estoy acostumbrado, estuve hace poco dando unas conferencias y me permitieron estar en la atril, con lo cual yo estoy acostumbrado a moverme para allá, para acá, igual que en mis clases, y con lo cual estar aquí parado me resulta un poco difícil. ¿Sí? ¿Cómo afecta? ¿Eh? Claro, no puedo Por eso, preguntar claro, porque pero no yo, quieres desvelar pero yo nada. he desvelado muchos Muy aspectos, poco, Alicia. muy poco. Yo creo que sí que he desvelado aspectos. No, nos quedan muchas cosas. Pues si tú las sabes, vamos a empezar por aquí. ¿Cómo afecta la política a la vida de una persona? Sí, afecta muchísimo porque, ahí es que yo no quería hablar. Es decir, que él ya, a ver, como lo decimos, porque cuando hablamos de política hay que tener un cuidado, pero terrible. Ella tenía, pues probablemente, un odio visceral a todo lo que viniera de la parte más conservadora, que puedo entenderlo, evidentemente. Claro, yo muchas veces no entendía por qué cuando salían líderes políticos, que no voy a decir cuáles, se ponía mala, se enfermaba con ellos. Entonces, de alguna manera yo creo que le marcó, y estoy hablando del franquismo, pero claro, es que si os dais cuenta, aquí somos 1, 2, 3, 4, 5, hay 6 profesores de historia, y me conocéis, hemos hablado millones de veces, y no voy a mirar a muchos más ya, que ya os he mirado, Elis. Entonces, sabéis perfectamente pues, cómo se desarrolló la historia. Entonces, de alguna manera, pues el franquismo, sobre todo la guerra civil. ¿Qué hizo la guerra civil? Coger o captar a personas que no tienen ningún interés en la vida política, ningún interés ideológico en nada, y cogerlos a unos de un lado y a otros del otro. Es decir, que esto fue cierto. Y de alguna manera, no voy a entrar en loles, luego me haces algún comentario que te veo. Pero yo creo que es que aquí no había ideologías, es decir, que de alguna manera se reclutaron personas de un bloque, del otro bloque, y esas personas probablemente ni tenían que ver con la ideología. Quiero decir que no, a ver cómo lo explico, porque es que no quiero ir a donde no quiero ir. Es decir, que de alguna manera las personas sin ninguna ideología política y sin ninguna identidad se vieron obligadas a afiliarse a un bando o al otro. Es decir, que aquí no primó la ideología política, no primó el pertenecer a una asociación, sindicato, etc. No primó nada. Entonces se fragmentó el país, hubo unos vencedores, que yo no voy a entrar, por supuesto, y entramos en una dictadura terrible de 40 años. Aunque el profesor Ángel Ramonde siempre dice 41, 42. Y yo creo que tiene razón. Pero que es un catedrático de historia del siglo XX, de historia contemporánea, en medio clase también. Y de alguna manera yo creo que eso le afectó el hecho de que, voy a desvelar, en el momento en que su padre lo detienen, porque es el alcalde, y coincide que es un alcalde socialista, que no entra, o sea, un alcalde socialista que un amigo le ha dicho que se ponga con él y al final lo han puesto como alcalde. Claro, de la forma que detienen a su padre, cómo lo arrastran, cómo se le mata, cómo se le asesina, claro, ella, yo puedo entender que tuviese una rabia hacia un cierto bloque. Yo
puedo entender hasta ahí. Claro, llegamos a un sistema político que se llama franquismo, que ya no estamos hablando de vencedores ni vencidos, estamos hablando de los nacionales, los que han vencido, los que están gobernando 42 años. Entonces, de alguna manera, a ver, hay un sistema que es lo que es, todos lo sabéis, yo no tengo que dar aquí ninguna conferencia, pero pues que reprime a todo el que no es afín a su ideología. Hablamos del exilio, hablamos de barbaridades, penas de muerte, mil cosas. Provoca una represión durante 42 años en España, porque hasta el último momento se firmaron sentencias de muerte. En los años 70, lo sabéis perfectísimamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos ministros franquistas que él ya ve, que ya encuentra en la política que ella conoce después, en los años 70 y 80. Claro, yo soy consciente al final de los 80, 90, porque claro, yo tenía en los 80 12 años, 10 años, que voy a saber yo. Pero claro, yo soy consciente que ella tiene pues, un rechazo porque identifica a tal señor que ese fue ministro de Gobernación, el otro que fue tal. Entonces ella, claro, estos me quitaron a mi familia, le mataron a todos sus hermanos. Coincidió, claro, es que es terrible la historia, por eso digo que la ha tratado de la manera más respetuosa y bueno, aceptablemente, ¿cómo diría? No, neutral por supuesto, pero no he querido entrar, es decir, se dan cosas por hechas, hay cosas que se dicen sin decir, se sabe, se ve, no tengo que decir nada porque se sobreentiende lo que hay, pero en realidad yo creo que el odio visceral le vino por toda la pérdida de todo su entorno. Ella se quedó con 19 años con una madre parapléjica. Una madre que tenía problemas en la pierna, que era coja, que tenía problemas muy serios. Le mataron todos sus hermanos y le mataron todos sus... su madre. Y su novio. Y su pareja actual. La pareja que tenía en ese momento, la pareja que tenía en ese momento. Claro, la pareja actual, la pareja que en ese momento, estamos hablando del contexto de la guerra civil y posterior franquismo. Entonces, yo creo que si el otro bando, el otro bloque, es el que le hubiera reclutado a la familia, pues y se lo hubiera cargado de la manera que se la cargaron, el odio hubiera sido exactamente igual hacia el otro lado. Pero claro, es que si nos ponemos en el lugar de Iber, tenéis que entender que es lógico. Ella ve ministros en los años 80, 90 y años 2000, que han estado, efectivamente, ¿verdad que sí? Han estado gobernando en el franquismo, en el tardofranquismo, en el posfranquismo y sobre todo algunos precisamente no muy rupturistas, sino reformistas muy moderados. Entonces creo que por ahí vendría, un poco la... pues ese sentimiento que tenía ya esa desconfianza y ese odio a lo mejor no es odio, en privado sí que lo mostraba un poco, pero en público nunca. Ella siempre, ahí creo que no me parezco nada en ella supo mantener las formas. Fue una persona, a pesar de no tener formación, era una persona que siempre fue muy prudente y nunca le vi perder los nervios. Siempre fue muy respetuosa y jamás en público habló ni de su ideología, ni de su política, ni de su, vamos, más que la ideología, de su grupo parlamentario político favorito. Jamás hizo un comentario. Es decir, que ella fue extremadamente prudente con su dolor. Y con su miedo. Y con su miedo, por eso. Claro. Con su miedo. Porque cuando hablabas de que era vosotros únicamente y cerraba las puertas, yo lo comprendo perfectamente. Porque seguramente a su padre y a sus hermanos les denunció gente del mismo pueblo. Es que eso sale en la novela. Porque ese es un problema que ha habido en la mayoría de los pueblos. Los asesinatos, los paseos y tal, eran unos contra otros. A veces por las tierras, a veces porque la novia se la había quitado. Esta gente ha vivido con un miedo enorme, enorme, toda la vida. Porque es que incluso llega hasta ahora. Ahora, en los pueblos donde ganaba determinado partido político, y no tengo que decirlo, todavía si quedaba alguien de aquellos, digamos, denunciantes, hicieron incluso hasta retirar de los cementerios los cadáveres. Vamos, yo ahora mismo estoy leyendo una obra y sale un pueblo donde a una familia en concreto y al padre
de la alcaldesa le llamaban Los 501. Porque este señor es una especie de novela, pero luego he ido a los archivos y es verdad. Este señor, después de, el único que mataron del lado contrario, digamos, fue uno. Y luego me parece que otros 2 o 3, no sé si en lucha tal. Bueno, pues este señor, la nieta de este señor, después de, en la democracia, y salió en todos los periódicos, hizo cuando rescataron unos cadáveres de unas mujeres que les habían enterrado en el cementerio las familias, por la memoria histórica y demás, hizo quitar de la fosa, desenterrar a los cadáveres de esas 3 mujeres, la nieta del 501. O sea, yo no me extraña que los pueblos tuvieran ese miedo, y en las capitales pequeñas. Y ese miedo les hacía tener una prudencia enorme durante todo el franquismo. No me extraña que tu abuela, aunque viera la televisión, aunque hubiera visto al señor, que no lo vio, claro, porque ya no creo que no viviera, pero claro, tenía un miedo terrible. ¿Sí? Por eso al principio he dicho que ella No, tenía tanto dolor interno, cuando te he dicho, cuando he explicado la novela un poco por encima, y he dicho el miedo y el pánico que tenía, y quería que todo se hiciera de puertas adentro, y que necesitaba exteriorizar y sacar aquello, era el pavor, el miedo que había concentrado durante tantos años, efectivamente. ¿De acuerdo? O sea, Había una pregunta por aquí. Bueno, Sí. es que era básicamente, porque yo lo que he entendido también cuando tú has dicho lo de que era extremadamente prudente, lo que a mí me ha llegado es que lo que era pánico, que era un pánico ancestral ya de sus momentos, que es que eso le evitaba cualquier comentario, cualquier cosa, vamos, cualquier cosa. Entonces yo lo digo porque a mí también me toca directamente de cosas que desgraciadamente también en mi familia ocurrieron, y entonces me he apoyado mucho libro de la historia civil de aquel momento y todo esto, y desde luego el miedo ha inundado completamente, o sea, ha paralizado a la gente. Sí. Y todavía, porque todavía cuesta mucho decir muchas cosas. Yo lo veo en mi entorno laboral, en mi entorno, pues la gente que me muevo más o menos, sobre todo el laboral, y desde luego es tema tabú. O sea, es tema tabú porque no molesta. Entonces, bueno, pues lo tienes que dar para ti. Te han pasado, sepas o no sepas. Y entonces era eso, la prudencia, eso porque mi madre un poco también Pero, se callaba. efectivamente, o sea, lo que pasa es que el libro quiero dejar muy claro que no entra en ningún momento aquí a debatir ninguna cuestión política, es decir, que se ha tratado con el máximo respeto y la historia, bueno, pues está contextualizada en diferentes momentos y etapas de su vida. Repito que no hay ningún atentado contra nada, ni quiero que el elemento político fuera protagonista en ningún momento. Lo que sí me gustaría, y eso sí me gustaría decirlo porque es una opinión personal, es que se reanudara la memoria histórica. Me parece que es súper necesaria, porque alguien dijo hace poco que qué tontería reabrir heridas, y yo diría lo contrario, yo diría que qué lástima que todavía nos han cerrado. Exactamente. Todavía nos han cerrado, entonces me parece que lo de abrir heridas lo dice gente que no tiene ni el más mínimo sentimiento, Y además, ni se ha tampoco documentado, se ha documentado, ¿no? y probablemente tiene mucho que callar detrás de su espalda. Es mi opinión personal. Totalmente de acuerdo. Estoy de Yo acuerdo. estoy completamente. Es mi Pregunta. opinión. No, en mi caso es un comentario más que una pregunta. Comentario. Es curioso porque a medida que Roberto iba hablando, pues yo pensaba en mi abuela. Si no has estado, José, en una exposición... No, lo que acabas de decir hace 5 minutos. Sí, ha llegado, sí. La historia de mi abuela no es tan cruda, no es tan triste como la que cuenta Roberto, pero sí hay algo parecido. A su padre se lo cargaron después de haber acabado la guerra y es que me identifico a mi abuela, en cierto modo, a la abuela de Roberto. Y la pena que yo tengo es que en mi caso mi abuela sí que se cayó y se fue de la tierra con la historia. La historia que tuviera mi abuela no la contó a nadie. Y esa es la pena que yo tendría. Y por otra parte, pues me alegro y me sorprende que en tu caso sí tu abuela se decidiera a contarlo a alguien y que te lo contara a ti. Pues bueno, ya más o menos lo sabes un poco por qué fue, pero realmente ella empezó a preguntarme que si yo haría esto, que si yo haría lo otro, que si lo hacíamos, qué tal. Ya explica un poco antes cómo se empezó a explicar toda la génesis de la novela y toda la gestación, que fue bastante complicada, pero
Pero tampoco te creas que fue fácil, porque me fui fines de semana, yo tenía coche en esa época, cuando trabajaba en Madrid, por lo menos en aquella época, si me pilla ahora que he estado en Cataluña o en Aragón, pues fíjate, y no sacaba nada de información, Me contaba una historia, se echaba a llorar y estaba yo aquí esperando con la grabadora, le decía, pues relájese, llore lo que tenga que llorar porque yo no voy a forzarla absolutamente a nada. Y entonces me venía el domingo por la tarde, me tragaba una caravana de horas y horas, que uno de los viajes vino Belén conmigo, me acuerdo perfectamente. Fuiste y viniste, me parece. Recuerdo que te fui haciendo el comentario cuando yo tenía el coche negro, fíjate. Y entonces me vine sin información, es decir, que a veces le decía, ¿usted qué prefiere? Tú toma notas, pero grábame, que yo quiero que me grabes. Tengo hasta documentos importantísimos, pero me cantó canciones, pero canciones que cantaban las señoras, son terribles las canciones, las señoras que donde trabajaba él, es decir, señoras de la época, muy pudientes, y que me las cantaba, y bueno, le poníamos un poco ese punto festivo, que por eso he dicho que también el libro tiene mucho festivo, creo que aparte de las bodas y tal, hay muchas canciones que he reproducido, Laura, que te van a encantar, y yo creo que, pues no sé, creo que es que no fue nada fácil, o sea, no te creas que fue, pero quiero dejar muy claro que fue una decisión absolutamente suya. Me lo pidió ella. Yo en ningún momento, porque yo desconocía, yo sabía que había vivido una época terrible, que había vivido, me lo habían comentado un poco mis padres, tal. Ella tampoco hablaba nunca del tema, pero es que me dijo, y esto no lo saben tu padre y tu madre, esto no lo saben tus tíos. Y claro, yo dije, bueno, pues nada. Y de hecho, hombre, ella me dio el visto bueno, pero cuando era el tocho de lo que se comentaba antes, los 300 y pico folios, porque luego murió cuando yo la cambié. Ella leyó la novela. Ella le encantaba leer. Leía pues cosas del Carletario zaragozano, revistas de religión, y imaginaros, hija de un republicano, pero ella tenía sus contradicciones, como probablemente tenemos todos. Ella leía, bueno, también leía La Pronto y El Hora y todas estas cosas, pero que le gustaba mucho leer, y se leyó la novela, y me dijo, me ha encantado. Y le dije, a ver, dígame aspectos, porque yo digo, a ver si es que me dice que le ha encantado, pero se lo ha leído, porque yo tenía mis dudas. Y me dice, ay, me ha gustado tal apartado, me dices esto. Ay, me ha gustado cuando pones lo del baile, que yo me voy con Chema y preparo yo todos los caramelos y los dulces, porque ella trabajaba también haciendo dulces y caramelos y bollos. Que allí se llamaba antes bollera a las mujeres que hacían dulces y caramelos. No es lo que es hoy día una... Exacto, que es diferente. Evidentemente, con todos los respetos, por supuesto. Pero, claro, entonces, bueno, pues, no sé, es que no sé, ahí me quedo un poco... Creo que fue simplemente la necesidad final. Yo creo que ella vio que le venía la enfermedad, porque es que fue muy curioso, porque, bueno, mi tía Agustín, ¿verdad? Que al poco tiempo le cayó el Alzheimer y se fue fulminantemente. Una persona que tenía muy buena cabeza para tener casi 90 años, y se fue. Perdió la cabeza, se volvió loca y se fue. Pero la vi tan feliz cuando se leyó la novela que para mí mereció la pena. Y además ella dijo, se lo comenté a Aurora, a Rosa también se lo comentaba, ella dijo, ay, qué bien que me encuentro, ya me puedo morir, estoy feliz, estoy muy feliz. O sea, como que liberó toda esa represión, todo ese miedo que decía usted, toda la... no sé, es que creo que él tenía tanto pánico y tanto dolor, tan guardado, es que yo no me lo puedo imaginar porque yo no he vivido eso, o sea, yo afortunadamente no tengo pánico ni dolor, no tengo nada, me siento en ese aspecto muy feliz, no tengo nada que guardado. Pero creo que para una persona que vive ese tipo de experiencias, a mí me parece terrible, terrible. Por lo tanto, creo que fue maravilloso lo que hizo. Y bueno, pues espero que os encante la novela y os guste mucho, sinceramente. Pero repito, perdóname, Aurora, un último matiz. Que os pido, por favor, sí que tenemos que... No, que tenemos tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Bueno, Pues... no nos vamos a tirar aquí toda la tarde, noche, pero estamos bien, ¿verdad? Estamos muy a gusto. Estáis cómodos, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. Bueno. Tirándote de la lengua. Ya no sé lo que hacer. Hablo yo. Dice al final del libro, entre paréntesis, dice el relator, expresa un enorme sentimiento de felicidad después de hablar tan abiertamente por primera vez sobre su vida y pensando en el escándalo tan ruidoso que hacen sus 5 nietos por las alcobas y el patio, cada uno a lo suyo, unos jugando, otros leyendo y otros escuchando música.
pero que la llena de tanta satisfacción a la vez que se escucha de fondo en la alcoba de su nieto mayor, una canción de Always. ¿Se puede ser feliz después de una experiencia así a lo largo de la vida? La sensación de felicidad que tú transmites aquí de ella es al final, es cuando ella suelta todo lo que necesitaba soltar, pero ¿tú percibes que pudo ser feliz durante toda su existencia después de una experiencia así? Creo que te voy a decir lo que pienso, y desde la más absoluta sinceridad. Creo que fue medianamente feliz. Creo que ella fue una persona que se acomodó con lo que tenía, se tragó todo lo que había vivido, pero creo que le dio también un vuelco a sus problemas y dijo, pues tengo que vivir. Porque luego, curiosamente, ella tenía un carácter muy jovial, muy alegre, algunos la conocéis, y tenía un carácter muy alegre y era muy graciosa, tenía unos puntos muy divertidos. A veces parecía que, bueno, como dicen a los jóvenes, que estaba flipada. Tenía puntos muy divertidos y tenía una ironía muy afinada. Entonces, yo creo que fue relativamente feliz. Creo que se conformó, creo que ella también pensó que era una afortunada, porque siempre, al final estamos contando un montón de libros, creo. Sí. Creo que estamos contando un montón. Pero creo que cuando se reúne, que eso es cierto, hay un momento que eso es absolutamente cierto, con todos sus nietos y familia para celebrar los 50 años de casados, pues es que está súper feliz y ella quiere reflejar en la novela. Yo intenté con los diálogos a ver qué le parecía, me hizo cambiar los 550 veces y luego tuve que volver a darle yo otro toque porque, bueno, no me gustó cómo quedaba, pero la vi súper feliz. O sea que creo que tiene aspectos a lo largo de su vida que ha sido muy feliz dentro de esa historia amarga que ha tragado toda su vida, me parece. ¿No queréis añadir nada más? Bueno, pues como tenemos que leer el libro, se puede comprar. Aquí fuera lo tenéis a la venta para poder descubrir un poco más de esta preciosa historia. Gracias Rosa por estar aquí con nosotros. Gracias Robert por estar en la comunidad educativa, por transmitir lo que nos has transmitido esta tarde y sobre todo por tu labor diaria, porque esto es pues un detalle de tu vida, ¿no? Pero el día a día de tu labor docente con los alumnos y el transmitir los valores que tú has intentado transmitir en esta exposición, pues creo que también es la parte más importante de tu existencia, ¿no? Pienso yo que por encima de escritor, supongo que te sentirás profesor y educador, ¿no? Sí, sí. Pues enhorabuena por las dos cosas. Pues muchas gracias, Aurora. Un aplauso. Muchas gracias a todos. Vamos a Vamos a